bienvenidos, buenas noches a todos. Les agradecemos mucho que estén aquí para, pues, platicar un poco sobre problemas nutricios más comunes en la enfermedad renal en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Riñón de este año 2023. A nombre de Ciencia Nutrición y Renutre Nutrición Integral, les damos la bienvenida y agradecemos mucho que se hayan interesado en participar. El día de hoy estará con nosotros la maestra Ileana Jiménez Rebollar. Ella es licenciada en nutrición y maestra en ciencias de la salud y pues practicante desde hace varios años en el área justamente de nutrición renal. Entonces estaremos platicando sobre problemas nutricios más comunes en el paciente con enfermedad renal y pues le voy a ceder la palabra a ella en este momento. Muchas gracias, Karime. Buenas noches a todos y primero que nada, pues gracias por la invitación para estar este día especial en el marco del Día Mundial del Riñón, participando desde tu plataforma para compartirles un poquito acerca de los problemas nutricionales más comunes que podemos observar en la enfermedad renal crónica. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Listo. Perfecto. Entonces, como ya les mencionaba, el día de hoy les voy a platicar acerca de los problemas nutricios más comunes en la enfermedad renal crónica. Un poquito acerca de mí, mi nombre es Ileana Jiménez, como ya lo mencionaba Karime, soy licenciada en nutrición egresada de la UAM Xochimilco y maestra en ciencias por la Facultad de Medicina en la UNAM. En la actualidad me dedico a dos rubros, que es la docencia a nivel licenciatura y a la práctica clínica a nivel de consulta privada. Déjenme ver porque se está cambiando la presentación. Ok, ya. Y pues ya llevo alrededor de 10 años dedicada a la nutrición renal. Empecé mi práctica en esta área en una clínica de hemodiálisis y bueno, posteriormente me fui involucrando más en este tema y al día de hoy es la gran mayoría de población que veo en mi consulta. Entonces, los objetivos que vamos a platicar el día de hoy son las generalidades sobre la enfermedad renal y posteriormente pasaremos a platicar sobre los problemas nutricios más comunes de la enfermedad. Como sabemos, la enfermedad renal crónica derivará de una destrucción progresiva e irreversible de las nefronas. Las nefronas es la unidad funcional de nuestros riñones y cuando estamos hablando de individuos sanos, contamos alrededor de 1 millón de ellas. Estas nefronas pueden irse perdiendo con el tiempo por distintas causas y específicamente cuando ya hablamos de enfermedad renal crónica es porque estas han sufrido cambios estructurales o de a nivel funcional y estas alteraciones permanecen por más de 3 meses. A veces puede haber deterioro de esa funcionalidad renal y a veces no. O también puede ser diagnosticada cuando esta tasa de filtrado glomerular es menor a 60 mililitros minuto, mantenida así por más de 3 a 6 meses. De acuerdo a las guías KDIGO, que son las que nos mencionan la clasificación más reciente sobre enfermedad renal, nos vamos a basar en dos conceptos principales, que es la capacidad de filtrado a nivel glomerular y la albuminuria. Es muy importante mencionar que la pérdida de proteínas en orina es un marcador de progresión renal
y de mal pronóstico para nuestros pacientes. Así que es muy importante que si contamos con estos dos parámetros, vamos a tener mejor claridad en dónde estamos parados con el consultante que tengamos enfrente. Entonces, a partir de la tasa de filtrado glomerular, vamos a clasificar en 5 etapas a la enfermedad, siendo en la etapa 3 clasificada por A y B, en ligera y a moderadamente grave. Y esto lo vamos a relacionar con la pérdida de albúmina específicamente en orina. Entre mayor sea la pérdida de albúmina en orina, la progresión de la enfermedad será mucho más rápida. Entonces, justamente es lo que se nos va marcando con los colores que vemos en la tabla. A mayor tasa de filtrado y a menor pérdida de albúmina o no hay pérdida de albúmina en la orina, generalmente vamos a estar en un estado de bajo riesgo. Si esta tasa de filtrado glomerular disminuye por debajo de 15 mililitros minuto, que estamos hablando ya en una etapa 5, con una pérdida grave de albúmina en orina, esto incrementará mucho más el riesgo de presentar, aparte de complicaciones, situaciones que pueden poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Entonces, ¿qué va a llevar a que nuestros riñones tengan este daño renal? Hay distintos factores, tanto factores modificables como factores no modificables. Una de las principales causas de daño renal es diabetes mellitus tipo 2. Y estamos hablando de aquellos pacientes que viven por mucho tiempo con descontrol de la enfermedad. También es así con los pacientes que tienen hipertensión arterial y que de la misma forma no llevan un adecuado control de la enfermedad. También se ha visto que puede ocasionar daño renal, niveles de ácido úrico elevado, obesidad. Y por otro lado tenemos los factores no modificables como la edad de la persona, la etnicidad, si es hombre, si es mujer. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener el daño renal, donde va a haber una pérdida importante de las nefronas, y las nefronas que queden restantes se adaptarán para hacer la función del resto de las nefronas que ya no existen. De esta manera, estas poquitas nefronas que quedan funcionando van a tener una mayor sobrecarga y esto a largo plazo, ¿qué ocasionará? Que haya mayor llegada de volumen sanguíneo, mayor hiperfiltración para poder llevar a cabo esta parte de eliminación de desechos, y a largo plazo, con alteración de algunas hormonas y con alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, habrá mayor presión intracapilar a nivel del glomérulo. El glomérulo es la parte precisa de la nefrona donde se va a llevar a cabo esta parte de filtración. Entonces, llega un momento donde al tener mayor hiperfiltración, mayor presión capilar, empezará a cambiar la permeabilidad de estos glomérulos, permitiendo el paso de macromoléculas, que esto se refiere específicamente a la filtración de proteínas que generalmente en un estado normal no deberían de perderse. Por un lado, vamos a tener esta pérdida importante de proteínas a través de la orina, y por otro lado, empezará de forma compensatoria a haber una mayor reabsorción de proteínas a nivel del túbulo. Esto, a largo plazo, ocasionará que este túbulo, que es justo a la sección de la nefrona donde se lleva a cabo normalmente la reabsorción y secreción de minerales, de agua, se inflamará. Y con el paso del tiempo, este tejido va a cicatrizar, disminuyendo la luz de este túbulo.
Por ende, incrementará entonces esta mayor presión capilar. A largo plazo, esto también repercutirá en el desequilibrio del control de la presión arterial, por tanto, habrá un aumento de la presión arterial sistémica y se vuelve a repetir el ciclo. Si ninguna de estas condiciones se mejora, a largo plazo esto originará que haya una progresión de la enfermedad renal y por ende en algún punto llegar a la etapa final de la enfermedad, que estamos hablando de etapa 5, que ya en determinados casos llevará a la persona a necesitar terapia de reemplazo renal. Ahora bien, me gustaría que si van teniendo dudas, preguntas, las escriban en el chat para irlas leyendo al final y también compartir opiniones al final de la presentación. Antes de pasar a la segunda parte, me gustaría que escribieran aquí en el chat qué problemas justo creen que se van a originar a partir de esta situación que les acabo de comentar relacionado al tema nutricional. Entonces, si quieren, váyanme compartiendo lo que ustedes saben, lo que han leído o lo que se imaginan que pudiera pasar con estas alteraciones a nivel renal. Si quieren, los voy leyendo aquí en el chat. ¿Alguien quiere compartir? Bueno, igual, conforme se vayan animando, vayan poniendo ahí en el chat sus respuestas para poderlas leer al final. Entonces, ya encaminándonos más en el tema, ¿qué tiene que ver o cómo se relaciona este espectro de enfermedad renal con los trastornos nutricionales? Y brevemente tocaremos sus intervenciones. Conforme va avanzando la enfermedad renal en sus distintas etapas, vamos a ir viendo cambios en el estado de salud y en el estado de nutrición de nuestro consultante. Todo también va a depender mucho de sus enfermedades de base y de sus factores de riesgo. Entonces, yo ya les mencionaba algunos. En esta imagen también se hace hincapié en estos, como la edad, como si la persona tiene obesidad, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si fuma y la etnicidad. Se ve que en etapas tempranas de la enfermedad hay personas que ya pueden estar presentando alteraciones a nivel de lípidos, pudieran estar presentando una pérdida leve de proteínas en orina, presentando hiperglucemias, hiperinsulinemia. Conforme va declinando la tasa de filtrado glomerular, se puede agudizar el tema de la dislipidemia. Podemos empezar a tener datos de anemia. Se puede marcar o presentar acidosis metabólica. Y en etapas ya mucho más establecidas, como en etapa 4, etapa 5 sin diálisis o en diálisis, podemos empezar a tener problemas con sobrecarga hídrica. El paciente empieza a retener líquidos y también, por ende, eso pudiera descontrolarnos más la presión arterial. Finalmente, ya cuando estamos en la etapa de falla renal, que estamos hablando en una tasa de filtrado glomerular menor a 15 mililitros minuto, vamos a tener mucho más agudizadas las dislipidemias, vamos a tener inflamación sistémica, mayor riesgo de que nuestro paciente se desnutra o que ya llegue con nosotros con algún grado de desnutrición y comenzaremos a también observar desórdenes minerales óseos. Sobre todo esto se va a agudizar más en pacientes que estén ya en diálisis peritoneal o en hemodiálisis. Ahora, si observamos las intervenciones desde los factores de riesgo hasta la etapa de fallo renal,
La base primordial se va a centrar en los cambios de hábitos de alimentación y en los ajustes pertinentes que la persona que tengamos enfrente necesite de acuerdo a nuestra valoración nutricional, también dependiendo del tratamiento médico que esté recibiendo, pero básicamente va a estar enfocado en hacer modificaciones en la disminución de ingesta de sal, en ajustes en el aporte de proteínas, qué cantidad le vamos a dar de proteínas animales, qué cantidad de proteínas vegetales, optimizar el consumo de frutas y vegetales, aportar mayor consumo de grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, granos integrales. Ya en pacientes en etapas mucho más avanzadas, el tema de la ingesta de líquidos, adecuarla de acuerdo a la diuresis que estuviera teniendo nuestro paciente, de acuerdo a sus valores de presión arterial. También ya en presencia de algún grado de desnutrición o de desgaste, el uso de suplementos nutricionales que pudieran ayudar al paciente a mejorar su estado de nutrición, a evitar la pérdida involuntaria de peso y a mejorar sus parámetros generales de salud y nutrición. También el uso de algunos medicamentos que podrían optimizar también y facilitar el consumo de algunos otros nutrientes como es el fósforo, que es uno de los que más se tiene que cuidar ya en etapas terminales o en terapia sustitutiva renal, donde pues el médico ya decidirá si junto con el tratamiento nutricio se agregan quelantes de fósforo. Entonces, básicamente en eso se va a resumir las intervenciones que nosotros como el área de nutrición vamos a hacer. Ahora, ya platicando específicamente del primer trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, tenemos que cuando hay enfermedad renal y a la baja de la tasa de filtrado glomerular, una de las principales situaciones que va a empezar a pasar es un incremento de las toxinas urémicas. Recordemos que estas toxinas urémicas van a derivar de la transformación de todo lo que nosotros consumamos, de los medicamentos que tomemos, de las sustancias que entren a nuestro cuerpo. Y estas pues se van a ver incrementadas conforme disminuya la tasa de filtrado glomerular. También mayor acidosis metabólica en nuestro paciente, mayor grado de inflamación, una vida sedentaria relacionado también a la sintomatología que pudiera estar presentando el paciente, mayor concentración de cortisol, deficiencia de la producción de eritropoyetina, deficiencia de la activación de vitamina D3, todo eso en conjunto hará que la persona comience a tener mayor resistencia a la insulina. Y por otro lado, también habrá alteraciones a nivel de la hormona, de la parotormona, que esta va a ir muy relacionado con los desórdenes minerales óseos, donde al incrementarse esta hormona, se incrementarán los niveles basales de calcio y estos se empiezan a acumular en los islotes pancreáticos, ocasionando que la secreción de insulina sea mucho menor. Y también el hecho del déficit de la vitamina D, sabemos que igual a nivel celular hay receptores para vitamina D que también van a estar disminuidos y por ende también la secreción de insulina va a estar disminuida. Todo esto llevará a que nuestro paciente tenga intolerancia a la glucosa y mantenga también datos de hiperglucemia. El siguiente trastorno del que les voy a platicar es el trastorno del metabolismo de lípidos. En este también se van a ver alteradas ciertas enzimas. Sabemos que el hígado va a producir moléculas de VLDL
y estas en estado normal se transformarían a moléculas intermedias de L y moléculas de LDL. Pero en enfermedad renal, esta lipólisis no se lleva a cabo, ya que la lipoproteína lipasa encargada de hacer esta acción estará disminuido en la enfermedad renal, por lo cual este proceso estará retardado. Y por ende, estas moléculas quedarán más tiempo en torrente sanguíneo antes de llegar a todos los tejidos periféricos. Por otro lado, el tema de la inflamación crónica y sistémica que está teniendo la persona, así como el estrés oxidativo y la formación de especies reactivas de oxígeno, harán que se produzcan oxidasas que harán que estas moléculas de LDL se vuelvan mucho más aterogénicas, y cuando llegan a los receptores de hígado, se transforman en lipoproteína única, que es esta que vemos aquí, que es todavía más aterogénica que LDL, y lo cual va a estar ocurriendo en los pacientes con enfermedad renal. Esto generalmente en la vía endógena. En la vía exógena, sabemos que vamos a tener la fuente principal a través de la dieta de los lípidos, y van a ser estos absorbidos a nivel intestinal. Los kilomicrones serán encargados de transportar triglicéridos, y de forma normal estos a través igual de la lipoproteína lipasa serán disminuidos en tamaño a kilomicrones y liberarán ácidos grasos libres a los tejidos muscular, tejido adiposo y también a hígado. Cuando hay enfermedad renal, esta enzima lipoproteína lipasa también estará disminuido, por lo cual esta transformación también estará retrasada, lo que hará que haya mayor concentración de kilomicrones remanentes, que en la actualidad se han visto que también pueden tener el mismo efecto aterogénico que las moléculas de LDL. Por otro lado, también sabemos que el HDL va a ser tanto producido a nivel intestinal como a nivel hepático. En la vía inversa del colesterol, vamos a tener estas condiciones. Cuando las moléculas ya están en tejido, ya sea en tejidos extrahepáticos como pueden ser macrófagos o en tejidos endoteliales, lo que va a estar sucediendo en la enfermedad renal es que estos transportadores dependientes de ATP que se encargan que la ApoA1, que es la encargada de ir recibiendo fosfolípidos y que es la parte primordial que forma a las moléculas de HDL, todas estas estén disminuidas cuando hay enfermedad renal. ¿Esto qué va a ocasionar? Que estos precursores de HDL no se transformen a moléculas de HDL, que son las que van a tener realmente este efecto antiinflamatorio a nivel sistémico y van a tener este factor cardioprotector. Aparte de que están disminuidos estos transportadores y la apolipoproteína A1, también va a estar disminuida la lecitin colesterol aciltransferasa, que es justamente la encargada de poder transformar estos precursores de HDL a HDL. Entonces, estos estarán disminuidos y por ende, este efecto barredor de otras moléculas de colesterol a nivel de las paredes vasculares estará disminuida. Por otro lado, también vamos a tener en mayor cantidad proteínas de transferencia de ésteres de colesterol que permitirán que estas moléculas de precursores de HDL se queden en el torrente sanguíneo en mayor proporción y estas puedan volverse ya sea en VLDL o en remanentes de kilomicrones y por ende
también incrementar estos factores aterogénicos. Entonces, de una forma resumida, diríamos que el déficit importante de apolipoproteína A1, que es parte de las moléculas de HDL, estará reducida. El déficit de lecitincolesterol aciltransferasa también va a estar disminuida y por ende va a afectar la transformación de HDL. También el tener bajos niveles de albúmina en sangre que se va a estar presentando por la proteinuria que está teniendo nuestro paciente también afectará la transformación de HDL y afectará la conversión de kilomicrones. Y esto porque recordemos que la albúmina es un transportador de colesterol libre. Finalmente, la oxidación también de las moléculas de HDL disminuirán su acción antiinflamatoria y por ende todo esto nos llevará a aterosclerosis. Y este es uno de los factores principales de mortalidad en el paciente con enfermedad renal. Ahora, uno de los componentes nutricionales más hablados y más estudiados desde hace ya mucho tiempo es el desgaste energético proteico, que es un trastorno nutricio complejo, ya que va a derivar de varias situaciones en las que a veces no necesariamente vamos a poder hacer alguna modificación radical para que quitemos ese factor que está ocasionando el desgaste energético proteico. Entonces, uno de los principales orígenes va a ser la sobrecarga del volumen hídrico en los pacientes, sobre todo en aquellos que están en diálisis, la presencia, como ya veíamos también, de radicales libres, las comorbilidades que tenga nuestro paciente, el grado de inflamación que está generando la propia diálisis, la pérdida de nutrientes que genera la diálisis, la pérdida de la función renal, algunos otros factores inflamatorios. Recordemos que también hay una mayor presencia de citoquinas proinflamatorias, de moléculas profibróticas en la enfermedad renal y todo eso va a generar mayor inflamación. Alteraciones endocrinas, ya vimos que vamos a tener resistencia a la insulina, vamos a tener déficit de eritropoyetina, no se va a activar vitamina D. Entonces, todas estas alteraciones endocrinas también van a ser causas del desgaste energético proteico, que el paciente esté anémico, justamente relacionado a la no producción de eritropoyetina, que recordemos que su acción va a ser a nivel de médula ósea para que se estimule la producción de glóbulos rojos. Presencia de acidosis, todo esto llevará a que nuestro paciente esté anoréxico. Esto mismo haga que su ingesta de alimentos sea disminuida y en conjunto con otras situaciones alrededor como la uremia, presencia de desnutrición, mayor hipercatabolismo, más inflamación, nos llevará a este complejo de desgaste energético proteico, donde también se van a derivar otras dos condicionantes, que es caquexia y que es sarcopenia. Estas situaciones se van a ver mucho más exacerbadas cuando nuestro paciente presente infecciones, cuando tenga riesgo de fragilidad, cuando tenga algún grado de depresión y cuando tenga alguna enfermedad cardiovascular. Todo esto en su conjunto incrementará sus riesgos de morbimortalidad y por ende pues lo pondrá latentemente en enfermarse y también en morir. Y lo más grave es que va perdiendo calidad de vida.
Ahora, se ha visto que de acuerdo a la etapa en la que estemos hablando, va a ser la presencia de estos, ya sea del desgaste o de caquexia o de sarcopenia en nuestros pacientes. Generalmente en las etapas menos avanzadas, el desgaste estará en menos del 2% de la población. En las etapas 3 a 5 el desgaste estará entre un 11 a un 54% y en pacientes ya en diálisis entre un 28 a un 54%. En el caso de la caquexia, en las etapas tempranas de la enfermedad estará entre un 5 y un 9% y en las etapas ya establecidas de la enfermedad y en diálisis entre un 20 a un 30%. En el caso de sarcopenia, esta situación se podría estar presentando de manera global en alrededor de un 10.6%. Recientemente se han ido haciendo ajustes a las denominaciones de estas tres condiciones. Aunque el espectro es el mismo de las tres, se ha decidido tomar y caracterizar a cada una de ellas. Aunque se podrían presentar las tres en un mismo paciente. Entonces, desgaste energético proteico será el que se relacione predominantemente con la pérdida de proteínas y de energía asociada a la inflamación. Caquexia derivará de este desgaste energético proteico y es parte del mismo espectro nutricional. Primero pasará desgaste y posteriormente la persona presentará caquexia, si no se hacen las acciones correspondientes. Y sarcopenia estará más bien enfocada en el tema de la masa muscular, de la pérdida de la fuerza y que se puede asociar en algunos casos con el envejecimiento. Como ya les decía, estas condiciones podrían presentarse en conjunto o de manera independiente y también se podrían presentar en los distintos grados de la enfermedad. Ahora, aquí tengo los criterios del desgaste energético proteico, de la caquexia y de las características que van a diferenciar a la sarcopenia por enfermedad renal que a la derivada por la edad. Entonces, vemos que aquí vamos a tener 4 condicionantes en el caso de desgaste energético y en el caso de caquexia. Si se cumplen 3 de esos 4 condicionantes, la persona se estaría clasificando ya sea con desgaste energético o con caquexia. En el caso de desgaste energético proteico, la primera condicionante es que se cumpla o un IMC menor a 23 o una pérdida de manera involuntaria mayor al 5% en los últimos 3 meses o mayor al 10% en los últimos 6 meses o una pérdida de más del 10% de la circunferencia media muscular del brazo. Eso sería la primera condicionante. La segunda condicionante entrarían los parámetros bioquímicos. En este caso, albúmina, si este es menor de 3.8, o si tienes colesterol y este es menor a 100, o si tienes prealbúmina y este es menor a 30 miligramos sobre decilitro. La siguiente condicionante sería la ingestión de energía. Si esta ha disminuido por debajo de 25 kilocalorías kilogramo día en los últimos 2 meses, se estaría cumpliendo el criterio. O en el caso de ingestión de proteínas, si este ha sido menor a 0.6 gramos por kilogramo día en las etapas de la 2 a la 5, se estaría cumpliendo esta condición. Por otro lado, la caquexia marca parámetros mucho más restringidos. Por ejemplo, en el caso de índice de masa corporal, vemos que este es menor a 20. En el caso de la pérdida de peso involuntaria es aquella que sea más del 5% en los últimos 12 meses. En el caso de los niveles de albúmina es aquella que esté por debajo de 3.2 gramos sobre decilitro. Aquí ya vamos a considerar el grado de anemia del paciente
estimada por hemoglobina que sea menor a 12 gramos sobre decilitro y que tengamos marcadores de inflamación, ya sea proteína C reactiva o interleucina 6. También el paciente va a presentar fatiga y anorexia. Por otro lado, ¿cómo vamos a diferenciar que nuestro paciente tiene sarcopenia por enfermedad renal o por la edad? Aquí en esta tabla podemos observar qué condiciones se van a presentar. En el caso de sarcopenia relacionada a la enfermedad renal, vemos que hay un incremento de la degradación de las proteínas musculares, una degradación importante de la síntesis de estas proteínas musculares. Va a haber un incremento o en algunos no va a haber cambios en el gasto de energía en reposo. Va a haber un incremento en la inflamación. En ambas situaciones se va a presentar resistencia a la insulina y en el caso de sarcopenia por enfermedad renal puede no haber cambios o puede estar incrementado, disminuida la grasa corporal. Finalmente, la sarcopenia por enfermedad renal se van a ver atrofiadas las dos tipos de fibras musculares, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Recordemos que la tipo 1 son las fibras musculares rojas que van a estar más relacionadas con los movimientos que nos mantienen, que nos dan sostén, y las fibras tipo 2, que son las fibras blancas, van a estar más relacionadas con las fibras que nos permiten movernos. Entonces, en la edad, con la sarcopenia relacionada a la edad, aquí las que predominantemente van a estar disminuidas van a ser las tipo 2. Ahora, platicando acerca del síndrome de trastorno mineral óseo en la enfermedad renal, será cualquier anormalidad que tenga que ver con el metabolismo del calcio, del fósforo, de la paratormona y de la vitamina D. Y esto ocasionará recambios a nivel óseo, a nivel de su mineralización, de su fuerza, de su crecimiento lineal, y ocasionará que se calcifiquen, que haya calcificaciones extraesqueléticas, sobre todo calcificaciones a nivel vascular. En esta gráfica lo que podemos observar es que conforme la tasa de filtrado glomerular va disminuyendo, vamos a tener ciertas alteraciones. Predominantemente la primera alteración que vamos a observar, que es la de la línea color roja, es el incremento del factor de crecimiento fibroblástico número 23, que este es sintetizado por los osteocitos y que al su incremento lo que va a suceder es que va a inhibir o va la activación de la vitamina D, por ende, esta se va, conforme la tasa de filtrado glomerular avanza, esta se va a ver disminuida. Por otro lado, también va a tener implicaciones a nivel de paratormona, conforme esta incrementa, cuando estamos en estado sin enfermedad renal, esta generalmente lo que va a hacer es bloquear la liberación de la paratormona. Cuando estamos en enfermedad renal, va a suceder lo contrario y por ende va a haber una mayor liberación de esta hormona paratormona conforme la tasa de filtrado glomerular vaya decreciendo. Finalmente, también el factor de crecimiento tiene un impacto a nivel de reabsorción del fósforo a nivel tubular. Si su acción es que este se inhiba. Cuando este está elevado conforme la tasa de filtrado glomerular se pierde, esta reabsorción de fósforo empezará a incrementar. Y si se dan cuenta, empieza sobre todo a incrementarse cuando la tasa de filtrado glomerular es por debajo de los 30 mililitros minuto. De hecho, a partir de los 30 mililitros minuto de tasa de filtrado es donde vemos que se potencializa
la desregulación de todos estos factores de los que estamos platicando. Y por ende, ¿qué va a pasar? Aquí vemos de una forma un poco más gráfica que conforme baja la tasa de filtrado glomerular, hay una baja de vitamina D3, calcitriol, y por ende va a haber una menor absorción a nivel intestinal de calcio y menor reabsorción a nivel óseo de calcio. Esto va a impactar en las glándulas paratiroides, que son las encargadas de secretar paratormona. Por otro lado, conforme disminuye la tasa de filtrado glomerular, también va a incrementarse los niveles de fósforo sérico por menor excreción de este mineral. Y lo que ya platicábamos, habrá una mayor elevación del factor de crecimiento fibroblástico y todo esto en conjunto nos llevará a una mayor secreción de paratormona, que esta tendrá un impacto directo con la salud ósea, llevando a cabo estas alteraciones minerales óseas, que con el paso del tiempo se pueden traducir, o principalmente una de sus principales alteraciones va a ser el acúmulo de calcio a nivel del endotelio vascular, por lo cual vamos a presentar calcificaciones vasculares. También en el tema de el efecto de la paratormona, vamos a tener ya poca fijación de calcio y de fósforo en los huesos y por tanto mayor riesgo de que estos se desmineralicen y por ende haya también mayor riesgo de fracturas en nuestros pacientes. Uno de las complicaciones principales de estas alteraciones es la osteodistrofia renal, que lo vemos comúnmente en pacientes ya con muchos años de evolución en diálisis, donde hay ciertas deformaciones óseas y generalmente pues va a estar originado por esto que acabamos de platicar. Entonces todo esto incrementará los eventos cardiovasculares en nuestro paciente, que es la primera causa de muerte en este grupo de pacientes, mayor mortalidad y lo que ya les decía, calcificaciones extraóseas. Se sabe que en terapia de reemplazo renal entre el 30 y el 50% de los pacientes no van a alcanzar un nivel sérico recomendado, ni porque tomen quelantes de fósforo y a veces, aunque lleven una dieta muy estricta en cuestión de fósforo, también será complicado alcanzar estos niveles. No es tampoco imposible, pero también se ha visto una baja adherencia a las recomendaciones que se les da al paciente para el cuidado de estos niveles. Ahora, con respecto a los trastornos del metabolismo de potasio, sabemos que los riñones pues, son los principales órganos encargados de la absorción y excreción de potasio. Se sabe que aquí se absorbe el 90% y también pues, va a tener implicaciones con la regulación de la presión arterial y la regulación de líquidos en el cuerpo. Se ha visto que cuando la tasa de filtrado glomerular baja por debajo de 60 mililitros minuto, se incrementa el riesgo de incidencia de hipercalemia, la cual la vamos a definir como el potasio sérico por arriba de los 5 miliosmoles por litro. Se sabe que en etapas de prediálisis, alrededor del 16% puede tener hipercalemia, en hemodiálisis es similar, un 16%, y en diálisis peritoneal baja un poco a un 11%. ¿Qué puede originar que se acumule el potasio en el cuerpo? Hay 4 condicionantes básicas que vamos a revisar. La primera es las alteraciones de la eliminación del potasio. Conforme baja la tasa de filtrado glomerular, se excretará menos el potasio vía formación de la orina. Por otro lado, también el uso de ciertos medicamentos, como son los diuréticos ahorradores de potasio, como espirulactona, hacen que se retenga potasio. También el uso de IECAS, que son estos que tienen acción sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
haciendo que aldosterona baje su acción y por ende suba la concentración de potasio. También cuando tenemos pacientes con estreñimiento crónico puede ser también una causa de alteraciones de la eliminación del potasio, por platicar de algunas. En el caso de inadecuada distribución del espacio intra y extracelular, generalmente lo vamos a observar en pacientes que tienen descontrol importante de su glucosa, ya que se ha visto que a menores concentraciones de insulina, eso va a permitir un mayor paso del potasio intracelular al extracelular. Recordando un poco, en el espacio intracelular es donde mayormente vamos a encontrar el potasio. Alrededor de un 98% del potasio va a estar intracelular y extracelular en un 2%. Entonces, cuando hay diabetes descontrolada, esto va a permitir que salga ese potasio al espacio extracelular. Entonces, es una de las primeras condicionantes. También cuando hay acidosis metabólica va a pasar esta misma situación. Cuando hay pseudohipercalemia, esto puede suceder cuando hay leucocitosis, cuando hay trombocitosis, ya que los leucocitos y las plaquetas acumulan predominantemente potasio y cuando están en ciertos procesos de coagulación, este potasio también va a salir al espacio extracelular. Y finalmente, y que cada vez se le da menos peso, es a la ingestión del potasio a través de la dieta. Generalmente, antes se hacían restricciones importantes del potasio en la dieta porque se creía que podía ser una de las condicionantes primordiales para que el potasio se mantuviera alto, sobre todo si el consumo que tenía el paciente era de alimentos altos en potasio, como jitomate, como brócoli, como durazno, como papaya, como plátano. Sin embargo, en estudios recientes se ha visto que no hay una relación clara con que una ingesta de potasio mayor pudiera mantener los niveles de potasio altos en sangre, porque ya vimos que hay otras condicionantes que podrían estar ocasionando que el potasio estuviera alto en nuestros pacientes, por lo que es muy importante cuidar nuestras recomendaciones, sobre todo aquellas que sean muy restrictivas, porque al quitar importantemente potasio proveniente específicamente de frutas, de verduras, de leguminosas, vamos también a predisponer a que nuestro paciente tenga un bajo consumo de otras vitaminas y minerales y de fibra. Entonces, dependiendo de las características, de los síntomas que esté presentando nuestro paciente, de los signos de la clínica que estemos observando a nivel también bioquímico y de los medicamentos que el paciente esté observando, decidiremos si es prudente disminuir determinados alimentos que sean fuente importante de potasio. ¿Qué repercusiones podemos tener con la elevación de potasio? Va a haber mayor mortalidad, mayor ingresos hospitalarios, mayor progresión de la enfermedad renal, mayor riesgo de eventos cardiovasculares y mayores costos para la salud. Recordemos que el potasio tiene un efecto importante a nivel del músculo liso y estriado y específicamente a nivel cardíaco. Si este está mucho más elevado, va a haber mayor excitabilidad del músculo, mayor actividad eléctrica y esto pues puede condicionar justo a que haya algún evento cardiovascular que ponga en riesgo la vida del paciente. Finalmente, las alteraciones en la microbiota intestinal también son importantes de mencionar, ya que estas igual van a estar condicionadas con la disminución de la tasa de filtrado glomerular, donde, bueno, cuando hay una disminución de esta tasa de filtrado, va a haber un incremento de la concentración de toxinas urémicas
a nivel del torrente sanguíneo, va a haber acidosis metabólica, edema a nivel de la pared intestinal. Sobre todo esto lo podemos observar en pacientes diálisis y hemodiálisis. Podemos tener temas de tránsito intestinal lento, capacidad digestiva disminuida, el tipo de medicamentos que se estén utilizando como antibióticos, como hierro, vía oral, y finalmente las restricciones dietéticas que hagamos, que podrían impactar, como ya les mencionaba, en el aporte adecuado de fibra a nuestros pacientes. Todo eso podrá ocasionar disbiosis intestinal, tanto en la composición bacteriana que vamos a tener como en su actividad metabólica. Generalmente, cuando se presenta disbiosis, vamos a tener mayor presencia de bacteroidetes, esto quiere decir protobacterias, y una disminución de firmicutes, esto quiere decir bifidobacterias. Entonces, todo esto irá cambiando de acuerdo al grado de presencia de estos factores que les acabo de mencionar. Todo esto en conjunto también nos va a llevar a una disfunción de la barrera intestinal, donde también tendremos algunos cambios en a la presencia de toxinas urémicas, de endotoxinas y del cambio del microbioma que estamos teniendo. Se ha visto que hay también en la barrera intestinal cambios de pérdida de cladudina, de ocludina y de solunina, que son las que ayudan a mantener las células de la barrera intestinal unidas. Cuando estas se pierden derivadas de la toxicidad urémica, van a permitir el paso de las bacterias, a lo que conocemos como translocación bacteriana. Va a haber un daño importante de la permeabilidad intestinal y por ende un mayor riesgo de bacteremia en el paciente, de endotoxemia, y también generación de toxinas urémicas derivadas de la misma microbiota. Todo esto derivará a mayor inflamación. En este otro lado, vemos justamente de acuerdo a la parte del tracto digestivo del que nos estemos refiriendo, los cambios que se pudieran dar de acuerdo a las bacterias que podríamos tener alteradas. Vemos que a nivel gástrico no hay cambios en cuestión de lactobacilos o de presencia de Helicobacter pylori. En el duodeno vemos que está incrementado la presencia de estafilococos, estreptococos. En yeyuno estaría aumentado enterococos, estreptococos. En el caso de ilion, veríamos aumentado la presencia de enterobacterias, bacteroidetes, como es Clostridium. Y finalmente en el colon podríamos ver disminuidos firmicutes, aumentados bacteroidetes. Y pues vemos que todo esto a largo plazo también se podrá traducir en un sobrecrecimiento de bacterias aeróbicas, por lo menos 100 veces más de lo normal. Ahora, también se ha visto que hay una gran influencia de la dieta con la microbiota, donde se ha visto que los pacientes que ingieren una mayor cantidad de proteína de origen animal van a generar mayor proliferación de bacterias proteolíticas, lo cual derivará a un incremento mayor de toxinas urémicas. Aquí justo podemos ver cómo esto ocasionará una disrupción de la barrera epitelial a nivel intestinal. Justo estos componentes de la barrera que les comentaba, como ocludina, solunina, vemos que se van desprendiendo, haciendo que se dé el paso a las bacterias. Haya esta translocación bacteriana, endotoxemia, más toxicidad urémica, y esto llevará más inflamación, estrés oxidativo y progresión de la enfermedad renal. Por otro lado, cuando tenemos un adecuado aporte de fibra en la dieta de nuestro paciente, esto podrá ayudarle a tener una proliferación bacteriana más sacarolítica
Esto incrementará la producción de ácidos grasos de cadena corta y por tanto ayudará a mantener la integridad de la barrera intestinal, por lo cual vemos aquí justo que no hay paso de bacterias, hay un ambiente más alcalino, hay mejor sensibilidad a la insulina, menos inflamación y menor carga ácida a nivel intestinal. También se ha visto que derivados sobre todo de proteínas de origen animal, específicamente aquellas que vengan de carne roja, donde pudiéramos obtener ciertos aminoácidos como tirosina, triptófano, podrían a nivel intestinal, cuando estos son transformados y posteriormente mandados a circulación portal y después al hígado, serán transformados en ciertos componentes o moléculas que también son conocidas como toxinas urémicas. En este caso, de la tirosina se va a derivar a nivel intestinal P-cresol, derivará en P-cresol sulfato. Por otro lado, triptófano generará indol, que terminará en indoxil sulfato. De lecitina y de fosfatidilcodina se derivará trimetilamina, que derivará en N-óxido de trimetilamina. Todos estos componentes se les han relacionado con afectaciones importantes a nivel cardiovascular, sobre todo con calcificaciones a nivel de la aorta, estrechamiento arterial, mayor riesgo cardiovascular y mayor mortalidad. En el caso de nivel renal, incrementa la fibrosis intersticial, glomerulosclerosis y mayor progresión de la enfermedad renal, por lo cual pues sí va a ser determinante lo que el paciente esté consumiendo o el tipo de proteínas que esté consumiendo y la cantidad de fibra que esté consumiendo para el desarrollo de mayor toxicidad urémica derivada de la microbiota intestinal. Entonces, como podemos ver, realmente hay muchos trastornos relacionados con el deterioro de la funcionalidad renal, por lo cual esto implica un reto profesional, el poder nosotros intervenir de forma oportuna para poder mejorar el estado de nutrición y sobre todo la calidad de vida de las personas que llegan con nosotros. Es muy importante hacer y actuar con una intervención nutricional que sea adecuada para poder frenar la progresión de la enfermedad renal y sus posibles complicaciones, que podrían ser muchas. También es muy importante que contemplemos dar un adecuado manejo de la dieta, porque eso va a ser primordial para evitar futuras complicaciones o que nosotros mismos pongamos en riesgo para que el paciente se desgaste más de lo que ya pudiera estar desgastado por la misma enfermedad. Así que pues un adecuado manejo de su alimentación nos puede ayudar a prevenir y a disminuir también la sintomatología relacionada con síndrome urémico. La asesoría nutricional podría también ayudarnos a manejar mejor el control del resto de sus comorbilidades. Esto es muy importante, hacer hincapié con las personas, sobre todo con aquellas que llegan en etapas tempranas de la enfermedad, es hacer hincapié que si no hay un control adecuado de sus enfermedades de base, como pudiera ser diabetes, así nosotros le demos la mejor dieta, así esté recibiendo el mejor tratamiento médico, si no hay un control de la enfermedad, el daño renal seguirá en avance. Y finalmente, esta asesoría que nosotros brindemos tiene que ser de acuerdo a las necesidades nutricionales que requiera nuestro consultante, de acuerdo a la etapa de la enfermedad en la que esté, del tratamiento médico que esté recibiendo, si realiza actividad física o no, de su estado anímico, y si vemos o detectamos alguna situación, poderlo derivar con el especialista pertinente, tratar sus comorbilidades, tomar en cuenta sus gustos y preferencias,
tomar en consideración sus datos bioquímicos, clínicos, antropométricos, dietarios. Su entorno familiar es muy importante. ¿Quién es su red de apoyo? ¿Quién está al pendiente de ir a comprar? ¿Quién le prepara los alimentos al paciente? ¿Cómo se le están presentando esos alimentos al paciente? Si le hacen una comida especial o lo hacen parte de la comida de toda la familia. Y finalmente, pues también un dato muy importante es la cuestión económica, porque también a veces quisiéramos mandarle de todo y de la mejor calidad posible y con el mejor aporte de nutrientes, pero a veces tenemos que adaptarnos a la realidad que vive nuestro paciente, y eso no quiere decir que porque a lo mejor sus recursos económicos estén limitados, nuestro mundo se cierre y tengamos que no tengamos nada que ofrecerle en cuestión de aporte nutricional a través de un plan de alimentación que también pueda ser atractivo, fácil de elaborar y que pueda compartir con el resto de su familia. Entonces, pues yo espero que toda esta información les haya servido y déjenme ver qué dudas tienen, preguntas y qué contestaron con la primera pregunta que les hacía. Bueno, aquí ya pusieron justo desgaste energético proteico. Ok, pues sí, más o menos todos mencionaron algunas de las condicionantes. Aquí, por ejemplo, pregunta, déjenme ver quién es. Audrey, que si es posible que en las 2 primeras etapas de la enfermedad sea reversible. Recuerden que en ninguna etapa de la enfermedad renal, y menos cuando ya estamos en etapas mucho más avanzadas, a partir de la 3, 4, esto ya no es reversible. O sea, la cantidad de nefronas que se perdieron, ya se perdieron. Y por tanto, esa función renal que ya se perdió, ya no se recupera. Justo nuestra intervención tiene que ir enfocada primordialmente en evitar o enlentecer la progresión de ese daño renal que ya existe, pero ya no es reversible. Y también va a depender mucho cuál sea la causa. Entonces, a veces lo que sucede es que se mantienen por ahí con cierta tasa de filtrado glomerular, se pueden mantener por años sin síntomas y teniendo una vida de lo más normal, pero todo va a depender también de cuál sea la causa. Por aquí mencionan, en los pacientes con RC se recomienda la suplementación de vitamina D o según las condiciones en las que se encuentre. Sí, uno de línea que se recomienda es vitamina D, pero generalmente esta va a ser prescrita por el nefrólogo. ¿De cuánto es la esperanza de vida de estos pacientes con un control médico nutricio adecuado? Es complicado decirlo porque también va a depender mucho de las características que rodeen a la persona y del inicio de la enfermedad renal. Pero he tenido pacientes en etapa prediálisis que se han mantenido ahí por 1, 5 años y pues obviamente eso incrementa su esperanza de vida, pero va a depender mucho de cuándo se inició y del resto de las comorbilidades que tenga la persona. También, por ejemplo, se ha visto que en hemodiálisis pudieran pasar 10, 20 años y recibiendo hemodiálisis y sin ningún problema, ¿no? Pero pues también va a depender mucho de la condición de cada persona. Por aquí preguntan entonces con qué frecuencia se le pueden ofrecer alimentos ricos en potasio. Eso va a depender de la etapa de la enfermedad en la que esté,
de los síntomas y signos que esté presentando, de los medicamentos que esté tomando, si es un paciente que vive con enfermedad renal, también qué tan controlado está la enfermedad renal, de sus datos bioquímicos, y entonces se tomará la decisión. Si estamos hablando de que la elevación del potasio en sangre en una etapa prediálisis, donde el paciente no está demasiado complicado y sus niveles en sangre son de 5, 5.1, 5.2, podríamos irnos con recomendaciones donde los alimentos altos en potasio los consuman 1 o 2 veces a la semana, y los moderados y los bajos en potasio los consuman sin ningún problema. Pero si ya estamos viendo que el potasio está por arriba de 6, 6.5, niveles donde ya está también poniendo en riesgo la vida de la persona, ya está refiriendo taquicardias, refiere calambres o refiere otros síntomas, entonces ahí a lo mejor sí se podría limitar más la frecuencia de los alimentos altos en potasio, pero vamos a lo mismo, hay que revisar si hay otras situaciones que pudieran estar generando que este potasio esté elevado en sangre más allá de que lo esté ingiriendo. Preguntan por acá, ¿cómo adecuamos la ingesta de líquidos en los pacientes con enfermedad renal? Generalmente en etapas tempranas o en etapas prediálisis no hay una restricción de líquidos, a menos que haya otras condicionantes como ver que el paciente estuviera reteniendo líquidos, o que la diuresis esté disminuida, o que haya un incremento importante de la tensión arterial, o que el paciente tenga insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, en esas situaciones, pues sí habría que hacer cambios en la ingesta, pero mientras no sea así, no se ajustan los líquidos, se calculan a lo que el paciente requiere. Cuando ya estamos hablando de diálisis peritoneal y hemodiálisis, todo va a depender de cómo se esté llevando a cabo sus sesiones, qué tanto líquido se esté reteniendo, se esté extrayendo, con cuánto líquido llega a las sesiones, y también si aún hay diuresis residual. Generalmente si hay diuresis todavía residual y se le suma a lo que está teniendo 500 mililitros. Por ejemplo, si nuestro paciente todavía está orinando aproximadamente 500 mililitros, a esos 500 mililitros se le suman los otros 500 mililitros, y entonces su aporte total de líquido será de 1000 mililitros al día, incluyendo todos los alimentos. Eso quiere decir frutas, verduras, leche, caldos, infusiones, té, café. Entonces, pues va a depender justo de qué paciente estemos hablando, qué ajustes de líquidos vamos a tener. ¿Qué estrategias se utilizan para el manejo del estreñimiento en estos pacientes? Pues aquí es justamente muy importante el tema de no tener una restricción importante de la fibra, el tema de la movilidad, el tema de la ingestión de líquidos, no hacer restricciones de los líquidos si no son necesarias. También podemos sugerir el consumo de aceite de olivo, de también masajes intestinales. En la actualidad también se ha visto que el estreñimiento pudiera mejorar cuando nosotros estimulamos al nervio vago. Entonces podemos tener algunas estrategias que pueden ayudar a mejorar el estreñimiento en los pacientes con enfermedad renal. ¿Existe alguna recomendación en cuanto a la ingesta de proteínas en adulto mayor para evitar el avance de sarcopenia y no afecte la enfermedad renal? Generalmente, si ya estamos en una etapa 4, 5, sin diálisis, la recomendación va a ser la misma que para adulto joven. 0.8 gramos por kilogramo al día. Aquí pues mucho puedes ir cuidando el tipo de proteína que le das, cómo la complementas, sobre todo si es proteína de origen vegetal, cómo la vas a complementar con los cereales para mejorar el perfil de aminoácidos. También pues recordando la digestibilidad que tienen estas proteínas. Otro dato importante es que si se puede, podemos suplementar al paciente, obviamente considerando ese aporte de proteína del suplemento dentro del total que le vamos a aportar.
promoviendo el consumo de proteínas de alto valor biológico, como puede ser la clara de huevo. También podemos promover el tema de la actividad física y sobre todo dirigida a ejercicios de fuerza que puedan ayudar a mantener la calidad muscular de las personas adulto mayor. ¿Nos podrías referir la guía para las restricciones de líquidos dependiendo de los estadios de la enfermedad? Estas generalmente las puedes revisar en las guías Kadoki del 2020. Ahí puedes encontrar este tema de la restricción de líquidos. Y creo que ya son todas las preguntas. Pues de nada, pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes este ratito. Y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a Ciencia Nutrición, a Karime por la invitación. No, gracias a ti, Ileana. No se vayan todavía porque les queremos invitar a un par de cosas. Creo que Ileana hizo maravillas para explicarles en este ratito la diversidad de retos a los que nos enfrentamos los nutriólogos cuando queremos apoyar al paciente que vive con un problema renal. En México, pues las estadísticas dicen que hay más de 6 millones de mexicanos viviendo con enfermedad renal crónica. Y si consideramos que pues, las dos principales causas son diabetes e hipertensión, pues es muy probable que en nuestra práctica clínica nos encontremos a pacientes con este perfil de problemas nutricios. Entonces el reto pues sí, de poder ver así la visión en grande es importante, por eso Ileana contestaba con tanta frecuencia, depende, porque no existe el paciente renal, ¿no? Existe pues el paciente que vive con una enfermedad renal en un montón de escenarios, ¿no? De progreso de la enfermedad, de otros problemas nutricios, de edad, de comorbilidades, entonces sí hay bastantes retos y creo que nos lo logró mostrar muy bien. Les queremos platicar brevemente sobre una serie de mini webinars que vamos a tener para que pues no se queden ustedes en el problema nutricio, sino que pues aprendan más sobre atención nutricia de estos pacientes. Planeamos una serie de 4 mini webinars que pueden abordarse de forma independiente, pero están pensados para que sean complementarios entre sí y que aborden la atención nutricia de los pacientes, específicamente aquellos que viven con diabetes y con enfermedad renal. Entonces, les queremos invitar a que participen en una rifa para 2 becas hoy para esta serie de 4 mini webinars. Aquí en el chat les puse la liga. Solo tienen que entrar rapidísimo, poner su correo y en este mismo momento vemos quién va a ser el ganador de la beca. Y mientras van registrándose, ¿les quieres platicar un poquito del planteamiento que hiciste de los seminarios, Ileana, Sí, por claro favor? que sí. Pues miren, principalmente la decisión de enfocarlo a pacientes que viven con diabetes y enfermedades renales, por esto que ya les comentaba Karime y lo que les comentaba un poquito en la presentación es que es la primera causa de enfermedad renal y la verdad es lo que más llega a nivel de consulta privada. Y yo creo que no solo a consulta privada, yo creo que también en las instituciones públicas de salud, pues lo que más vamos a atender en estos momentos son pacientes que viven con diabetes. Y desafortunadamente la gran mayoría vive con cierto descontrol de su enfermedad. Entonces, bajo esa premisa fue que se decidió hacer estos webinars. Entonces, primero nos vamos a enfocar un poquito más específico porque el día de hoy se los platiqué muy superficialmente sobre la fisiopatología del desarrollo de nefropatía diabética. Posteriormente, el siguiente mini webinar estará enfocada
a platicar un poquito de las principales alteraciones nutricias, donde vamos a profundizar en estos temas que acabamos de revisar el día de hoy. El tercero va a estar más especializado en el proceso de atención nutricia para el paciente que vive con diabetes y enfermedad renal. Esto quiere decir, vamos a ver cómo lo evaluamos, cómo lo diagnosticamos, cómo lo vamos a monitorizar y qué intervención justamente vamos a tener. Entonces aquí ya vamos a ver toda esta parte de cuánto le doy de proteínas, cuánto de líquidos, cuánto de fibra, cuánto de verduras, cuánto de frutas, a qué hora, conforme a qué medicamentos está tomando y a qué hora se los toma. O sea, entonces ahí ya vamos a adentrarnos más a recomendaciones nutricias. Y finalmente, el último mini webinar, pues es la resolución de casos clínicos para poder llevar todo lo teórico un poco más a la práctica, a la realidad, hacer la elaboración y presentación de menús que estén ajustados a pacientes que viven con diabetes y enfermedad renal, justo buscando esta parte de que sean menús que sean atractivos en cuestión visual, de sabores, de nutrientes, y que finalmente hagan de la vida del paciente mucho más ligera, disfruten el tema de la comida y que no se sientan que tienen y que viven con una enfermedad, ¿no? Sino que sea ya parte de su día a día. Entonces, justo de esta manera es como está pensado estos mini webinars.